100.1. De vuelta, 8:45. Vamos a conversar esta mañana con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Alfredo, déjame partir preguntándote por un estudio que vi de la Cámara Chilena que dice que hay prácticamente casi 1 millón de hogares chilenos que no tienen acceso a una vivienda digna, ¿no? Sí, efectivamente. Cifra que bajó un poquito respecto a hace 2 años, pero que se mantiene en el millón de viviendas, básicamente. Ya, perfecto. Entremos un poquitito en el detalle de qué es lo que plantea este estudio, que me imagino miras no solamente el dato, sino que también las causas del dato, ¿no? Sí, objetivamente. Mira, está basado sobre la encuesta CACEN, que se hace cada 2 años. Nosotros venimos haciendo este informe hace más de 25 años, y revela que no ha cambiado mucho el panorama. Si bien en el tramo de la gente más vulnerable, 40% más vulnerable, marginalmente mejoró un poco, pero en el agregado sigue básicamente en un déficit de 1 millón de viviendas. Aquí incluimos todo. Incluimos no solo la gente que está en viviendas en condiciones, viviendas que están en muy mal estado, prácticamente muchas que hay que demoler con daños de muros estructurales, gente allegada que no tiene la capacidad financiera para poder acceder a una nueva vivienda. También está la gente que está en campamentos, las 120.000, 122.000 familias que están en campamentos, obviamente necesitan alguna vivienda, y la gente en condición de calle. Todo eso, el panorama llega a un déficit de 980.000 viviendas al día de hoy. Ya, estamos hablando de un dato que es bien, igual es bien abultado, ¿no? Es muy abultado y bueno, yo creo que el tema está arriba de la mesa hace ya unos años, pero no hemos avanzado en los últimos 4 o 6 años en este tema, muy explicado por el bajo crecimiento económico que ha tenido el país. No hay recursos para subsidios, no hay mayores recursos para aumentar los subsidios, y por supuesto también la situación económica en general afecta a las personas que no tienen acceso a subsidios, en que sus remuneraciones han subido muy poco en la última década en comparación con lo que hubiesen subido si hubiésemos seguido creciendo a tasas razonables, como tuvimos en el pasado. Y eso, agregado a la crisis que ha habido por el lado de los costos de materiales, que eso no tiene que ver con políticas de gobierno, tiene mucho que ver con lo que pasó después de la pandemia en el mercado internacional, y también con situaciones internas de una presión muy fuerte por la parte de inmigración, las normativas que se han puesto técnicas que han encarecido también los costos de las viviendas. Entonces, una tormenta con muchas aristas, que es lo que explica esta situación. Ahora, esto tiene que ver con ausencia de stock, tiene que ver con incapacidad de poder acceder a esa vivienda propiamente tal por parte de esta familia. Vamos por 2 partes. La parte de la gente más vulnerable que es sujeto de subsidio. Ahí el problema pasa porque el Estado no tiene los recursos suficientes para poder avanzar más fuertemente con la política de subsidio. Este gobierno se comprometió a construir y entregar 260.000 viviendas en 4 años a gente de los distintos tipos de tramos de subsidio que hay. Creemos que lo va a cumplir, o va a estar muy cerca de eso, que se ve una cifra muy buena, pero hay que recordar que hace 14, 15, 16 años atrás el país llegó a construir 340.000 viviendas con subsidio. Entonces, claramente la cifra, si bien es una cifra relevante, el país pudo construir más en otras condiciones, los costos eran más baratos, el país crecía a tasas más grandes, había más recursos. Entonces eso es por el lado de la gente vulnerable. Y no se ve para adelante mucha holgura fiscal para poder aumentar esos subsidios más allá de las cifras que se han estado construyendo en los últimos años. Y por el lado de la gente que no tiene acceso a subsidios, que es más del 60% de la población, ahí la situación es la combinación que un poco reseñé, que llevamos 10 años con un muy bajo crecimiento económico. Las remuneraciones reales en estos 10 años han subido en términos reales 10%, 15%, y los costos de construcción, con todas las causas que hemos señalado, han subido 60, 70% en el mismo periodo. Entonces eso separa la posibilidad de acceder la gente al crédito, que es la forma que tiene que poder financiar, unido también a unas tasas de interés más altas, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. En Chile se agravó la situación de las tasas por los retiros previsionales, pero eso es lo que sucede.
Ya, que es un temazo en sí mismo el cómo abordar digamos, ese problema estructural para resolverlo, para poder, digamos, darle tiraje a la chimenea, ¿no? Efectivamente, por eso es que como Cámara, en conjunto con la Asociación de Bancos, propusimos hace un año atrás, un año y 3 meses atrás, un proyecto de ley, que era el proyecto de ley de reducción de la tasa, que finalmente se hizo ley a fines de junio, se aprobó del año pasado, y entró en marcha, que es un proyecto que tiene una ley que tiene un muy bajo costo para el fisco, que ha reactivado el mercado, era para vender 50.000 unidades, les han presentado 55.000 solicitudes, está avanzando en esa línea y creemos que hay que continuar en esa línea porque la crisis completa no se va a arreglar en 1 año y 2 años y si bien creemos que el nuevo gobierno ha enterado de algunas medidas buenas que van en la línea de poder arreglar el problema, hay que ver cómo empezar desde ya y no esperar una reactivación económica que todos creemos que viene, pero que demora en entrar en marcha y en tener los efectos que se necesitan. Ya, perfecto. Déjame avanzar también en otros temas. Eh, ¿Cuál ha sido el rol que ustedes han estado cumpliendo respecto de la reconstrucción a 2 años del mega incendio en la quinta región? Bueno, a ver, el rol que nosotros tomamos en todas estas tragedias que ocurren es primero un rol inmediato de mucho apoyo a lo que es la contención, el apagar incendios, a todo lo que tiene que ver con apoyo a las familias en ese momento, incluso en retiros de escombros. Ese rol lo tomamos de forma voluntaria, como gremio, con las empresas, estamos desplegados en todo el país y lo hacemos muy, muy activamente y aquí no fue la excepción acá y tampoco fue la excepción en los incendios de Viña y Quilpué. Después, obviamente, nos ponemos a disposición de las autoridades para coordinar todo lo que se requiere, proponer estudios, así lo hicimos en Quilpué, en Villa Alemana, así lo hicimos también en el terremoto, el 27F, de ir con ideas que puedan ayudar a solucionar el tema. Y obviamente cuando ya las autoridades definen los caminos y llaman a las licitaciones respectivas de construcción, ponemos a disposición todas las empresas de nuestra Cámara que participen en las licitaciones y que puedan, obviamente, avanzar en la reconstrucción. Eso lo hemos hecho siempre y estamos igualmente dispuestos acá. En el caso de Quilpué y Villa Alemana, hicimos varias cosas. Hicimos algunas cosas ya de índole más de la parte de apoyo, de donaciones para ayudar a reconstruir escuelas. También hicimos proyectos de ingeniería en algunas poblaciones que tenían parcialmente daños para poder ver si se podía evitar la demolición completa de la vivienda y reaprovechar. Esos estudios también lo hicimos, los entregamos. ¿Y qué resultado arrojaron esos estudios? Eso arrojaron resultados que se podía no demoler todas las viviendas y podía hacerse un caso a caso, pero hay que implementarlo con una política pública, con un llamado a licitación, que no se hizo nunca, ¿no? Y lo otro que hicimos ¿Por también qué? siempre... Perdona, ¿por qué? Sí, ¿Por qué no se hizo no, nunca? no sabemos eso, obviamente nosotros no podemos eh, eh, meternos en esa línea, ¿no es cierto? Porque esa línea requiere recursos del Estado y eso hay que ver todo el aparato que empieza a funcionar y que se puedan producir las licitaciones. Nosotros andamos buscando ahí trabajo para nosotros, para nuestras empresas, para solucionar el tema, pero apoyamos con esos estudios. Ya, perfecto. Ya, y me iba a decir algo más, ¿no? Que se había hecho algo más. Sí, lo otro que también hemos hecho siempre es ver de los stocks de vivienda que hay en el mercado, tanto se trate de empresas que son socias de nuestra Cámara o no, indicar a la autoridad, mire, hay en esta zona, hay esta, pero es una catástrofe que hacemos para que la autoridad vea si puede adquirir o no alguna de esas propiedades y entregarlas con subsidio a la gente o buscar esos mecanismos. No está en el resorte nuestro, obviamente, hacer eso, pero sí entregamos toda la información. Ya, perfecto. Déjame preguntarte algo que puede parecer una controversia menor, pero de todas formas, de alguna manera también los involucra a ustedes, al menos como actores testigos, ¿no? Esta discusión respecto de los cortes de cinta y la relevancia de cortar cinta. A propósito del debate que se generó por la declaración de Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas, y la actual ministra Jessica López. ¿Cómo miran ustedes ese debate y la relevancia del corte de cinta, propiamente tal? Yo creo que siempre es relevante colocar una primera piedra o cortar una cinta, ¿no es cierto? Eso siempre visibiliza
que finalmente se está iniciando una obra, por ejemplo, lo ayer del caso Quimaldo Aguirre, o visibiliza que la obra se está entregando a la comunidad. Pero creo que no es lo importante es que se hagan las obras y que se hagan oportunamente y que puedan, por tanto, con eso satisfacer las necesidades de las personas que están esperando. No tengo el dato exacto de lo que habrá hecho Martín, a qué cinta se refería, pero claro, de repente cortar una cinta de una obra que debe estar entregada hace 3 años, de gente que estaba esperando, bueno, igual es meritorio que finalmente se entregue y se corte la cinta, pero lo que hay que tratar de hacer es cómo movilizamos las cosas para que funcionen oportunamente. La primera piedra de Quimaldo Aguirre ayer, claro, es súper interesante que finalmente se coloque la primera piedra y parta una obra que según todas las proyecciones que habían y el coordinador eléctrico nacional debía haber estado funcionando hace 4 años. Entonces, claro, después de no sé cuántos años de permisos, de trámite y burocracia estatal en el tema, interesante que finalmente se termine, pero muy probablemente el apagón del año pasado, del 2025, no hubiera ocurrido si las cosas hubieran funcionado como tienen que funcionar. Entonces, insisto, finalmente salió bien, interesante que se coloque la primera piedra o que se corte una cinta, como en el otro caso, pero vamos al problema de fondo, y yo creo que ese es el mensaje, se me ocurre, que insisto, no lo escuché directamente, pero ese es el mensaje, digamos, veamos cómo echamos a andar las cosas para que funcionen a la velocidad que se puede, que lo hemos hecho en el pasado y que la ciudadanía lo requiere. ¿Qué cuellos de botella, por último, Alfredo, debería resolver el próximo gobierno para poder agilizar o devolver el dinamismo a un sector que es tan clave para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, pero al mismo tiempo porque es altamente demandante mano de obra? Necesitaría una media hora más, Manuel, pero a ver, básicamente, yo creo que hay cosas en 3 líneas al menos. Hay cosas que ver primero a corto plazo, hay cosas de corto plazo que hacer, que hay muchas que se pueden hacer. Hay que echar a andar de una vez por todas la ley marco de permisos sectoriales, hay que avanzar mucho en permisos y rápidamente. Y hay medidas de corto plazo que no requieren proyectos de ley, que pueden implementarse para poder destrabar todavía nudos que hay y avanzar rápidamente en eso. Ahí hay muchos ejemplos. Lo otro es un largo plazo, después voy a hablar del mediano plazo. En el largo plazo hay que volver a echar a andar el país con políticas que den estabilidad a las inversiones. Que inversionistas extranjeros que quieran invertir acá vean que el país no van a requerir 10 o 15 años como en un proyecto de Dominga o como Quimaldo Aguirre, son menos años que eso, pero muchos años para poder traer inversiones y desarrollar el país. Eso ha funcionado en el pasado, está funcionando hoy en otros países. Brasil nos lleva una delantera en eso, por ejemplo. Pero eso obviamente, el efecto que tiene en la economía, en la gente, en el empleo, es más bien de mediano a largo plazo. Y en el tramo medio también hay medidas que se pueden hacer. Creemos que hay algunas medidas en el sector de la vivienda, particularmente que hemos escuchado al futuro ministro Quirós, en el sentido de ver cómo avanzar en facilitar el acceso al suelo. Hay mucho suelo disponible en la ciudad de Chile para construir vivienda, pero no tiene factibilidad sanitaria o por los planos reguladores es imposible construir. Entonces, esas medidas también son muy buenas, pero no es un efecto instantáneo. Hay que hacer cosas que van a ganar un año y medio y van a tener un efecto positivo, pero a 2 o 3 años. Entonces, yo creo que hay que actuar en todos los frentes, cosas de corto plazo para poder seguir reactivando la economía, y como las que señalé, que son una de largo plazo y otra de mediano plazo. Perfecto. Qué buena conversación esta mañana para entender un poquitito mejor en qué está y por qué está la situación en materia de la construcción con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría, esta mañana con nosotros en Infinita. Alfredo, un gusto conversar contigo. Igualmente, Juan Manuel. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. 7:59 minutos.